Hola, ¿cómo están? El día de hoy un grupo de compañeros y yo les vamos a presentar el tema de la teoría de los rasgos creada por Gordon Allport. Los integrantes que participan en este video son Dulce Ivonne Juárez Román, Diana Laura Montiel Bautista, Jesús Iván López González, Rosa Patricia Gaitán Padilla y por José Ángel Márquez Hernández. William Aproy fue uno de los psicólogos estadounidenses, uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad. A menudo se le consideraba como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Gordon William Aproy nació en Montezuma, Indiana, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1897. Aunque su familia se tuvo que trasladar a los pocos años para irse a vivir al estado de Oni. Fue el hermano más pequeño de la familia de 4 hijos, cuyos padres eran una maestra de escuela y un doctor, quien había instalado su propia clínica en el hogar. En su juventud, el joven Aproy era una persona que, aunque trabajadora, se caracterizaba por ser muy reservada y aislada. Gracias al trabajo de su padre, Gordon Aproy tuvo contacto con las enfermeras y pacientes de su clínica. Además, aprendió algunos datos útiles sobre la medicina, aunque no fue la única carrera que decidió estudiar. En cuanto a su madre, ella le marcó ofreciéndole sus marcadores, valores, prostrates, los cuales influyeron en la vida de Aproy, en cuanto a su visión sobre la buena ética que se debe seguir un psicólogo. Como resultado de su destacado empeño en los estudios, Aproy consiguió graduarse segundo de su clase en 1915, ganándose una beca para ir a la Universidad de Howard. En esa misma universidad se encontraba su hermano mayor, Frederick Henry, que posteriormente se convirtió en un famoso psicólogo social. Gordon Aproy se doctoró en psicología en Howard. Aproy no se dedicó a estudiar psicología desde un principio. Obtenía los estudios de filosofía y economía, terminándolos en 1919. Posteriormente tuvo la oportunidad de salir de los Estados Unidos para ir a Estambul, Turquía, para dar clases en Robert Akayan, de las carreras de las que acaban de licenciar. Gordon Aproy empezó a trabajar como profesor en la misma universidad desde que se había doctorado, en 1924, aunque posteriormente fue a trabajar a Strasbourg, Nuevo Hampshire. En 1930 volvió a su alma mater, donde permaneció para el resto de su vida académica. Aproy falleció el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Para Gordon Allport, la personalidad es una organización dinámica, multidimensional, que determina nuestros individuales y particulares modos de pensar y actuar. No obstante, la personalidad necesitaría además un elemento articulador que le dé estructura y le unifique en todas sus dimensiones. En este caso, el concepto de proprium o self vendría a jugar este papel de eje integrador, en la medida en que le permita al sujeto construir una versión diferenciada de sí mismo, a partir del desarrollo de los siguientes elementos de la vida mental. La sensación corporal apunta a la relación con nuestra corporalidad, es decir, al reconocimiento que poseemos un cuerpo que experimenta sensaciones, las cuales a su vez se convierten en un vehículo fundamental de contacto en ese mundo exterior a nosotros. La identidad responde a la idea de que somos un continuo permanente, que hay en nosotros algo inalterable que nos hace ser quien somos y nos diferencia a los demás. La autoestima se trata del proceso mediante el cual construimos nuestra valía personal, es decir, empezamos a reconocernos como seres valiosos para nosotros mismos y para los demás. La extensión del self se desarrolla a partir de nuestra vinculación con intereses y aficiones que se convierten en parte importante de lo que somos. La autoimagen
se refiere a la representación mental que tenemos de nosotros mismos, así como la impresión que creemos dejar en los demás. La adaptación racional hace referencia a la forma en la cual aprendemos a desarrollar habilidades y estrategias para afrontar distintas situaciones. El esfuerzo o lucha propia responde a la expresión del self en relación a los planes, metas y propósitos del individuo. A lo largo de la historia, el conjunto de características que hacen a las personas diferentes entre ellas, teniendo una forma de interpretar, actuar y vivir la vida distintivas, han sido estudiadas a conciencia. Este patrón distintivo es lo que comúnmente conocemos como personalidad. Al tratarse de un concepto abstracto, la personalidad es interpretable desde una cantidad de enfoques. De entre estos enfoques, algunos consideran que la personalidad es una configuración única en cada persona, no existiendo dos iguales. Así, cada persona es totalmente única, si pueden encontrarse algunas similitudes con otros. Este punto de vista es el que consideramos enfoque ideográfico, siendo el máximo exponente de este Gordon Allport y su teoría de la personalidad. La personalidad ha sido conceptualizada de muy diversas maneras, según el autor, corriente teórica y enfoque que la haya tratado. En el caso de Allport, este importante psicólogo considera que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. A través de estos elementos, Allport crea un sistema teórico orientando a explicar cuál es el estilo de comportamiento de los individuos. El psicólogo Gordon Allport definió la personalidad como la alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que establecen en la persona un modo de actuar y de pensar. Allport sostiene que esta varía de un individuo a otro, argumentando que depende de la adaptación al entorno que tenga cada persona. La personalidad es la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse. Conceptualiza la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente. Para él, la personalidad es distinta en cada individuo y se compone de rasgos. Allport enfatiza en la individualidad de cada ser humano y en el aspecto activo de nuestra naturaleza. Gordon Allport menciona que en las personalidades maduras la dirección es más marcada, más enfocada al exterior que en las vidas menos maduras. La personalidad se entiende como la suma total de cualidades o características que posee un individuo, disposiciones innatas, impulsos, tendencias, apetitos e instintos biológicos innatos del individuo, más las disposiciones y tendencias adquiridas por la experiencia, excluyendo el carácter de organización interna de la personalidad. Ahora les mencionaremos cuáles son los 3 distintos tipos de rasgos. Primer rasgo, rasgos cardinales. Los rasgos cardinales son aquellos que nos otorgan nuestra autoidentidad y el cómo nos diferenciamos ante las demás personas. Los rasgos cardinales son los más dominantes en las personas y rigen de forma importante en su conducta. Estos son limitados y están ligados a la personalidad de alguien y hacen que esa persona se vuelva un sinónimo de esas cualidades. Estos rasgos se desarrollan más adelante en la vida y sirven para dar forma a todos los aspectos, propósitos y comportamientos y a la composición emocional de una persona. Estos varían dependiendo de la persona, por lo que están influidos por el tiempo, la sociedad y el ambiente, siendo limitados teniendo 1 o 2 rasgos. Son cualidades que al solo nombrarlas permite conocer a un sujeto que se afile más con estos mismos, siendo conocido, amado o odiado. Existen rasgos negativos que describen a una persona, tanto por sus actos y por sus pensamientos. Segundo rasgo, rasgos centrales. Los rasgos centrales son mucho más comunes
y sirven como elementos básicos de la personalidad en la mayoría de los individuos. Si piensas en los términos principales que podías utilizar para describir tu carácter general, entonces esos son tus rasgos centrales. Podías describirte como inteligente, amable o extrovertido. Al ser estos los rasgos menos dominantes que los cardinales, la mayoría de las personas tienen entre 5 y 10. Es decir, en lo que uno mismo se define como honesto, amable, estudioso y viajero, podría ser la forma de explicar los rasgos centrales de uno mismo. Tercer y último rasgo, rasgos secundarios. Los rasgos secundarios están relacionados con las preferencias y actitudes, y aunque no ejercen un efecto tan dominante como lo hacen los rasgos cardinales y centrales, sí se ejecutan ante determinadas situaciones de forma discreta y hasta inconsciente. Por ejemplo, normalmente puedes ser una persona bastante despreocupada, pero puedes tener peor humor cuando te encuentras bajo mucha presión. Estos son rasgos secundarios, son en esencia situacionales. En conclusión, los rasgos cardinales son muy dominantes en ciertas personas, pero también son los menos comunes, por lo que la mayoría de los individuos tenemos personalidades con rasgos más centrales, pero que ante determinadas situaciones tenemos respuestas que no son comunes, y en este caso son expresadas mediante los rasgos secundarios. Bueno, ahora yo les hablaré de algunas de las aportaciones que hizo Gordon Allport a la teoría de la personalidad. La teoría de los rasgos de la personalidad de Allport no se basa directamente en la investigación empírica, es decir, en la observación, y este fue su mayor crítica. De hecho, publicó muy poca investigación para apoyar su teoría. Él hizo una investigación junto a su hermano Floyd Allport, en donde tenían como objetivo la medición de la personalidad. Examinaron a 55 personas universitarias varones, de las cuales concluyeron que los rasgos eran mesurables, es decir, medibles en la mayoría de los individuos. Para su estudio, Allport concluyó que los rasgos no existen de manera independiente. Él confió en datos estadísticos y objetivos, en lugar de su experiencia personal. Ya para finalizar, Allport inventó el test psicométrico de valores, el cual es una prueba psicométrica que mide los principios y valores morales de los cuales rigen la conducta de las personas. La prueba de Allport puede resultar de gran utilidad a las empresas cuando necesitan conocer algo más de algún candidato a un puesto, cuáles son sus conocimientos o sus aptitudes en una materia específica. Esta prueba puede reportar mucha información de cómo es la persona que lo responda. El test de Allport consta de dos partes. En la primera se muestran una serie de ítems con los que se deberá marcar si se está de acuerdo o en desacuerdo. La segunda parte muestra 4 opciones que deberán jerarquizarse en función del mayor acuerdo al mayor desacuerdo. En la primera parte se encuentran una serie de preguntas en las cuales se deberá medir el grado de aprobación. Si respondes A, representa que se está de acuerdo con la pregunta. Si respondes B, significa que estás en desacuerdo con la pregunta. Cada grado de acuerdo o desacuerdo vale una cantidad determinada de puntos. Si se está totalmente de acuerdo, la respuesta vale 4 puntos. Si se está ligeramente de acuerdo, la respuesta vale 2 puntos. Si se está ligeramente en desacuerdo, la respuesta vale 2 puntos también. Y si se está totalmente de acuerdo con la pregunta, la respuesta vale 0 puntos. En la segunda parte consta una serie de respuestas con incisos. Depende del inciso que se elija, tendrá un cierto valor determinado de los puntos. Si la respuesta es A, la respuesta vale 4 puntos. Si la respuesta es B,
la respuesta es equivalente a 3 puntos. Si la respuesta es C, la respuesta tendrá un valor de 2 puntos. Y si la respuesta es D, la respuesta tiene el valor mínimo de 1 punto. Una vez realizado el test psicométrico, te arrojará como resultado un valor moral. Los valores morales determinan las metas que pretende alcanzar una persona. Es preciso mantener una coherencia entre el valor, la meta y la profesión elegida para alcanzar el máximo desarrollo personal y profesional. Por esto es que muchas empresas incluyen esta prueba en sus procesos de selección. Los valores morales que maneja el test psicométrico de valores de Allport son los siguientes. Teorético. Se refiere a las personas que llevan a cabo la búsqueda de la verdad mediante la investigación, utilizando un proceso lógico, ordenado y claro. El siguiente valor por mencionar es el económico. Hace referente a personas con complejos de superioridad. En sus relaciones personales implican lo práctico, son materialistas, buscan ahorrarse energía, espacio y tiempo, así como también se interesan por la búsqueda del conocimiento técnico para obtener provecho de las cosas y sacarles alguna utilidad específica. Otro valor por mencionar es estético. Hace referencia a los que buscan sentirse satisfechos de manera personal en la contemplación de la belleza. Social. Se refiere a los que buscan la compañía de los demás. Sienten un gran placer en ofrecer y dar servicio a los demás. Les gusta sentir que su trabajo es reconocido. Buscan la atención de todos los que les rodean, así como también esperan ser aceptados en todos los círculos sociales en donde se encuentren. Político. Representa a personas que buscan conocimientos como medio para obtener el poder. Requiere de voluntad de mando y deseo de dirigir y gobernar a los demás. Suele reflejarse en personas con visión de liderazgo, así como también en personas que tienden a controlar todo lo que les esté a su alcance. Religioso. Se refiere a personas que orientan su propia vida de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas, así como también presentan una tendencia a invitar a participar a los demás en estas experiencias. En fin, sin nada más que agregar, con esto culminamos este video, del cual esperamos que haya sido de su total agrado y comprensión. Les mandamos un fuerte saludo de nuestra parte. Muchísimas gracias.